La fuente de la crónica, la fuente de la historia de Jalisco, tiene nombre y apellido. Son hombres de carne y hueso, con sentimientos y con intereses, ¿verdad? Porque muchas veces tú estás mencionando Pedro Vargas Ábalos a los franciscanos, Sí, pues también tenían su corazoncito. Ah, claro, la escuela de Tello fue formidable. Mira, Fray Nicolás de Ornelas, Mendoza y Valdivia, fue un fraile franciscano que nos dejó una excelente crónica, en mucho basado en lo de Tello. El otro abogado y luego sacerdote, Matías de la Mota Padilla, extraordinario también, pero abrevando en Tello, ¿verdad? Y quiero hablar del primer cronista que escribe una historia de Jalisco, fraile también, franciscano, fue Fray Francisco Freges. Antes había escrito una historia Fray Francisco Mariano de Torres, también franciscano, pero Fray Francisco Freges es el primero que, ya siendo Jalisco, en 1832 escribe la historia de Jalisco. Y él, en la parte final de su historia de Jalisco, dice: tiempo es que las autoridades del Estado nombren cronistas para que registren y aseguren a la posteridad la veracidad de los hechos. Fíjate qué sabiduría de Fray Francisco Freges, tapatío, fraile franciscano en 1832-33. Lástima que fueron más bien las vocaciones, no las autoridades, quienes decidieron tomar aquí el estandarte de la crónica. Y así llegamos entonces al gran un cronista que su historia también es difícil encontrarla, pero sí está en internet, yo la he consultado. Fue un abogado, los abogados antes, olvídate, eran los humanistas por excelencia, y la historia fue una de las cosas que más cultivaron, cronología e historia. Tenemos a Eufemio Mendoza en la cronología y a Ignacio Navarrete en la historia, la primer real historia de Jalisco, porque ya la hizo por 1870 y tantos, 80, fue Ignacio Navarrete, con ánimos de enseñanza, porque está hecha tipo cuestionario, ¿verdad? Y a él después le va a enmendar la plana Pérez Verdía, con sus 3 grandes tomos y sus obras, la Guerra de Independencia, las biografías de personajes, etcétera, de Jalisco. Allí se entronca otro de los grandes jaliscienses que se preocuparon por la crónica, José Ignacio Dávila Garibi. Don Nacho Dávila, como le decíamos los que tuvimos la suerte de conocerlo, yo ya muy anciano estaba. Inclusive hay una anécdota que dijo un cronista, padre de la microhistoria, reconocido por Luis González y González en su pueblo en Vilo, en su prólogo, dice: José Ramírez Flores, el jalisciense, es el padre, el forjador de la microhistoria. Fíjate, don José Ramírez Flores, hombre extraordinario que nos dejó muchísimas obras de crónica, el maderismo, las lenguas indígenas de Jalisco, etcétera. Bien, me decía en tono, era de un gran humor el profesor Ramírez Flores, y me dijo un día: ¿sabe qué? Nacho Dávila, ya tenía 90 y tantos, don Nacho, me dijo, él ya cuando habla y parece que es Carlos V. Y como el cronista de entonces de Guadalajara tenía un estilo muy especial, muy particular, decía: y nuestro cronista en Guadalajara es como la reina Juana. Dice, pues yo de aquí en adelante, el profe era excesivamente feo. Dijo, de aquí en adelante yo soy no José Ramírez Flores, llámeme Felipe el Hermoso. Bueno, esos son estos cronistas de buen humor. Tenía sentido del humor, tenía sentido del humor. Dávila Garibi se preocupó por todas las facetas, especialmente de los tapatíos, de los jaliscienses en general. Y entonces, en la época indígena, que la lengua coca, que los tecueches, y luego un libro de 1920 y tantos, excelente, pero que no sé por qué motivos ya nunca lo reimprimieron, y que es Los Chimalhuacanos,
Yo creo que por ese motivo no la quiso reimprimir, porque se equivocó. No hubo Chimalhuacanes, no es cierto. Civilización y cultura. ¿Ya? El libro es bueno si haces abstención de ese gentilicio inexistente de chimalhuacanos. Porque si era, como dijo Navarrete, fue el que inventó eso, pues, en su primera historia, Navarrete de los chimalhuacanos, y Dávila Garibi cayó en lo de chimalhuacanos, ¿verdad? Pues chimalhuacano, el habitante de la región donde usan escudos o rodelas, pues todos, bueno, eso no. Aquí, de acuerdo, eso ya nos lo dice otro cronista que es Páez Broche, Jalisco en el siglo, entre el año 554 y 607, los toltecas, que ya hablaban náhuatl, al ver la extensión enorme de estas regiones medias arenosas, le llamaron Xalisco, con 2X, Xalisco, extensión arenosa. Y la muestra palpable de esto, no solo es lo que nos dice Páez Broche, sino lo que nos confirma el lienzo de Tlaxcala. Si tú ves la conquista de Don Nuño y el lienzo de Tlaxcala, que es fabuloso, al entrar a Jalisco, penetrando el río Chignahuenco, que ahora viene a ser el Lerma Santiago, en donde está la barca, allí está el glifo y dice Xalisco. Es el lienzo de Tlaxcala, y mentira es esa que es Jalisco, ese pueblito que está cerca de Nayarit. Es al revés, ese Jalisco sí es náhuatl azteca, y el de nosotros es tolteca náhuatl, 600 años antes. Así es de que ese es el idioma, y ahí está el lienzo de Tlaxcala, prueba contundente de cómo se llama Jalisco a partir de la barca para acá. Bueno, Pedro Vargas Ábalos, hay un tiempo en el que se dijo que Guadalajara era un gran convento, sí, en que la religión era la vida diaria, en que la clerecía era la que mandaba en la ciudad de Guadalajara. Y nos decían algunos cronistas que los tapatíos pues no tenían gran cosa que hacer en el día, hacer levantarse, su chocolate, su actividad, su pecado mortal y a dormir. Dinos, Pedro Vargas, el papel de don Ignacio Dávila Garibi como cronista de la historia de la iglesia de Guadalajara. Bueno, extraordinaria. Son, me parece que 7 volúmenes en los que recoge él desde los más añejos datos acerca de la iglesia, incluyendo la religión en general, las deidades indígenas y demás, y los hechos políticos que en torno de la iglesia se estaban girando. Entonces, en su historia, para todo el que quiera hablar de historia de Jalisco y del occidente de México, hay que consultar estos fabulosos libros de don José Ignacio Dávila Garibi. Yo tengo algunos puntos en que lo admiro, y tengo algunos pequeños puntos en que disiento. ¿En cuál? En el de Tapatíos. Mi querido Marcos, él es el principal sostenedor de la teoría del tlapatiotl, moneda, bolsita de cacao que se utilizaba aquí, y que él decía que cuando él estaba niño en Guadalajara, pedir un tapatío de tortillas era un terno, eran 3 tortillas. Bueno, eso no me cabe a mí la menor duda de que así era, pero el origen de tapatíos para los de Guadalajara, yo sí tengo mis dudas. Ahí te va. 1532, pleito de Nuño de Guzmán contra Hernán Cortés, llaman a declarar a la cacica de Tamazula. Ella dice, sí, nosotros estuvimos sujetos a Cortés y le pagábamos tributo. Entre los tributos enumera varios materiales y dice, me parece, que no quiero mentir, pero me parece que dice 70 tapatíos. 70 tapatíos. Luego, tapatíos eran las piezas de algodón propio de la tierra, el pochote, que es el algodón indígena, no el algodón ya más fino o refinado que nos llegó. Ese era el tapatío. Si tú consultas los diccionarios de náhuatl más competentes, el tapatío es un pedazo de tela que se utiliza para la indumentaria indígena. Y tapatíos, o sea, pedazos de tela, de pochote, de algodón nuestro, lo usaban todos los indígenas de la región. Por eso la cacica de Tamazula, fíjate, dice, nosotros le pagábamos 70 tapatíos
entre los tributos que le dábamos. Entonces, nos llama la atención de esto, el decir, ah, caray, espérate, yo jamás había encontrado documentado y tan antiguo el término tapatío. Y para mí, ese es el origen de tapatío. Pedro, ¿en qué crónica consta esa declaración de la cacica de Tamazula? Mira, hay un libro reciente que ese sí es muy fácil, bueno, no es tan fácil adquirir porque ya los libros están re caros, pero bueno, haciendo un esfuercito se consiguen. Hay edición de lujo y hay edición rústica. Yo adquirí la rústica, pero trae lo mismo que la de lujo, menos la presentación. En ese viene transcrito parte del juicio. Es la vida de Hernán Cortés, la crónica de Hernán Cortés, que escribió un tapatío, recientemente fallecido. Enseguida recuerdo el nombre. Es del Fondo de Cultura Económica. Está fácil. Tú compras ese libro y independientemente de que es excelente esta crónica sobre Cortés, transcribe, e inclusive el autor mismo, siendo jalisciense, él mismo dice, en una postilla, hace una llamada de atención y dice, aquí es necesario que volvamos a ver el origen del gentilicio tapatío. A mí en lo personal me convenció. Hay que leerlo y cada quien que tome lo que considere. Pero bien, el documento, ahí está, ese sí es documento irrefutable. Creo que ahí está la clave, que cada quien tome la versión que más le guste, porque además las dos están bonitas, Las Pedro. dos son Digo, bonitas. También lo de la bolsita de tapatíos para pagar una mercancía se presta a la imaginación y a la fantasía. Gabriel Ferry, un escritor francés, vino a Jalisco en 1810, cuando estaba el padre de la patria aquí. Sí. Y él recoge otra versión del tapatío en ese libro. Fabuloso. Cuéntanosla después de esta pausa. Vamos a entrar también a lo que han dicho, no los cronistas, los que han hecho crónica circunstancial, los viajeros, los visitantes, extranjeros y mexicanos, algunos de los cuales me acuerdo que Gutiérrez Nájera, por ejemplo, que se expresaron de Guadalajara diciéndole, oye, Pedro, eran exageraciones, la Atenas. Sí, señor, y bueno, yo la adopté también. Vamos haciendo una pausa, seguimos con la historia de Jalisco y la función de quienes han hecho crónica de lo que hemos sido, de lo que somos y de cómo nos vemos hacia el siglo XXI. Pausa.